Existe una pregunta que han venido formulando los especialistas desde finales del siglo XIX y que han generado interesantes controversias cómo y cuándo comenzó la historia de la evolución humana. Pues a continuación te daremos una breve explicación de la evolución del hombre a lo largo del tiempo. La evolución, el proceso de cambio a lo largo del tiempo, es el hilo que conecta a la enorme diversidad del mundo vivo. Una inmensa cantidad de evidencias indica que la Tierra ha tenido una larga historia y que todos los organismos vivos, incluido el ser humano, surgieron en el curso de su historia a partir de otras formas anteriores más primitivas. Esto implica que todas las especies descienden de otras especies, en otras palabras, que los seres vivos comparten antecesores comunes en el pasado distante. Así los organismos son lo que son a raíz de una historia. Una serie de evidencias llevaron a Darwin a concebir las ideas que constituyen los pilares de la teoría evolutiva contemporánea. El Homo habilis. El Homo habilis es una de las especies más antiguas del género Homo. Vivió en la región africana entre 1900 y 1600 millones de años atrás en la época del Pleistoceno, la era Cenozoica. El descubrimiento de sus fósiles tuvo lugar entre 1962 y 1964, cuando Louis y Mary Leakey hallaron sus restos en Tanzania. Por entonces fue declarada como la especie más antigua del género Homo, aunque más adelante fue desplazada por el Homo rudolfensis. El calificativo del habilis, habilidoso, procede de unos instrumentos de piedra cuya creación le fue atribuida. Las principales características del Homo habilis. Su cráneo es más redondeado, incisivos espadiformes, y tiene molares grandes y con esmalte grueso. Su ausencia de diastema, separación entre los premolares y los caninos. Foramen magnum, hueco occipital ubicado más hacia el centro. Su rostro es menos prognato, es decir, si es de cara corta. Sus dedos son curvos de pies y manos, lo que indicaba que aún utilizaban los árboles. La posición bípeda en las hembras provocaba una reducción de la pelvis, que tiene como consecuencia un adelanto de los partos, lo que implica prematuración del neonato, un mayor tiempo dedicado a la crianza y así la necesidad de mantener vínculos sociales fuertes que potencialmente colaboran en el desarrollo de la cultura. Su mayor capacidad craneal es de 500 a 800 centímetros cúbicos. Homo ergaster. Era un homínido procedente de África, extinto hace aproximadamente 2 millones de años. Es considerado el sucesor del Homo habilis. Los primeros descubrimientos se realizaron por el año 1975 en el lugar de Kenia llamado Kobifora. En esta expedición fueron encontrados 2 cráneos, posiblemente de ambos sexos. Los análisis arrojaron una datación de aproximadamente 1.75 millones de años de antigüedad. Sin embargo, no fue hasta 1984 que fue encontrado un esqueleto de un niño de 11 años en Arikotome, Turkana, Kenia, que permitió el estudio de un minicuoso de su anatomía y características. Entre los resultados obtenidos se encuentra la estatura, en el cual tenía 1.60 metros dependiendo de su edad pequeña y pudiendo alcanzar hasta 1.80 metros más a lo largo de su desarrollo. Poseía una capacidad craneal de 880 centímetros cúbicos y su estructura ósea parecía a un hombre moderno. Investigaciones consideraron que fue la primera especie humana en colonizar territorios y ambientes áridos y cálidos de África. Características del Homo ergaster. Era un omnívoro y dependía de la recolección del alimento de su entorno geográfico, como vegetales y carne. Su dieta estaba compuesta por raíces, tubérculos, carnes de animales grandes, pequeños y de carroñas. Fueron los primeros homínidos en establecer relaciones sociales complejas por el lenguaje oral articulado gracias a su gran cerebro capacitado para elaborar rudimentarias abstracciones. Sin embargo, no contaba con capacidad de pensamiento a largo plazo, debido a su corta vida, por lo general no superaban los 20 años de edad. Medía 1.60 metros dependiendo de su edad pequeña y pudiendo alcanzar hasta 1.80 metros más a lo largo de su desarrollo. Poseía una capacidad craneal de 880 centímetros cúbicos y una estructura ósea. Parecía un hombre moderno. Posee una constitución física muy parecida a la de un hombre actual, salvo a que su complexión más robusta, fuerte y más anchos de caderas presentaban unas porciones de piernas y brazos iguales a las de un hombre normal. Homo sapiens, del latín homo, hombre, y sapiens, de sabio. Es una especie de orden de los primates pertenecientes a la familia de los homínidos. El Homo sapiens aparece de manera indiscutible en África. También son conocidos bajo la denominación genérica de humanos. Los restos más antiguos atribuidos al Homo sapiens se encuentran en Marruecos con 315.000 años.
aunque muchas personas confirman que estos existen hace 350.000 años. El Homo sapiens tiene varias características físicas comunes con algunos de sus predecesores, como la posición bipédica, la configuración craneal comunes a las especies predecesoras, pero marcan diferencias como la mayor capacidad cerebral, la disminución del tamaño de la mandíbula, la información olfativa, bueno, que esta es un 12% mucho más avanzada que sus predecesores. Los óvulos temporales y memoria funcionan, también con una mayor información que a los anteriores, ya que esto es un dato que no se puede decir que no, que toda la evolución de la humanidad también va con la evolución de la mente. El nombre de cada especie identifica el lugar en donde encontraron los restos. El Cro-Magnon fue encontrado en una cueva de Francia, mientras que los neandertales fueron encontrados en una valle de la región de Alemania. Estos datos son importantes a la hora de datar la fecha de los restos y hacer interpretaciones, a la hora de asociarlos con las prácticas que se realizaron supuestamente y que hicieron cuando vivieron. Otros estudios arrojan que las diferencias entre ambas especies, datado que el Cro-Magnon en la época del Homo erectus, es decir, apenas el hombre estaba enderezando su columna vertebral, y algunas incidencias de esto en la mandíbula y la formación del cráneo. Por otro lado, el neandertal data que una época más reciente, contemporáneo al Homo sapiens, tenía una columna vertebral más recta, un cráneo más grande y sus prácticas rituales podrían haber sido mucho más avanzadas, dada que en los lugares donde fueron encontrados sus restos se han podido observar que hacían funerales, que ya estaban como rezándole a un dios, algo así. Algo que es asociado espiritualmente, lo que demuestra que hay un grado mayor de complejidad mental ya con estas especies. Entonces quiere decir que estas especies han sido un poquito más desarrolladas a través de los años. En la paleoantropología, el término humano anatómicamente moderno es de Homo sapiens anatómicamente, pero también se conoce como Homo sapiens sapiens. Esta es una subespecie que incluye a los seres humanos actuales y a los miembros anteriores de la especie como Homo sapiens, con una apariencia física consistente con los fenotipos de estos. Esta evolución señala que la llegada de la subespecie Homo sapiens sapiens, es decir, la subespecie que incluye a todos los humanos modernos, los restos fósiles de los Homo sapiens sapiens más antiguos descubiertos hasta la fecha son los llamados hombres Kibush, de hace aproximadamente 195.000 años, más o menos unos 5.000 años, han descubierto esta especie en 1967 en el valle del río Omo, en el sur de Etiopía, por Richard Leakey. Les voy a hablar acerca de una pequeña línea del tiempo. El Australopithecus surgió hace aproximadamente 4 millones de años y se extinguió hace 2,8 millones de años. El Homo habilis surgió hace 2,6 millones de años y se extinguió aproximadamente 1,5 millones de años. El Homo erectus surgió hace 1,9 millones de años y se extinguió hace aproximadamente 400.000 años. El Homo neanderthalensis surgió hace 500.000 años y se extinguió en algún momento hace miles de años. El Homo sapiens surgió hace 2.000 años aproximadamente y existe todavía.